presta la conferencia es muy oportuno, porque las cosas hay que hacerlas en el momento necesario, no cuando ya pasaron los hechos. Y yo estoy un poco agarrado, porque ahorita estoy acompañando un mes de ejercicios a varias sacerdotes, religiosas, y tenía que escaparme de esa actividad, pero es urgente y es prioritario acompañarnos unos a otros a responder en una coyuntura grave y urgente. Entonces, quizás empezar encomendando a todos los que se han conectado y a todos los que se están organizando, porque hay una incertidumbre, sobre todo en Lima, que va a ser el lugar en donde todo esto se concentre, de cuál va a ser finalmente la actitud de la policía, del ejército, del alcalde de Lima y de tantos que están alrededor del control de querer controlar esta legítima protesta. Entonces, encomendarnos. Yo vivo en San Pedro de Lima, cerca al santuario de la Virgen del Carmen. Vamos a encomendarnos a María del Carmen para que nos ilumine, nos fortalezca y nos ayude. Ella que estuvo al pie junto a la cruz a evitar víctimas, pero sobre todo a lograr con el sacrificio de los que protestan los cambios que esperamos. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, un saludo a todas y a todos los que estamos vinculados a esta red de derechos humanos desde la fe, ¿no? De una iglesia sinodal y laical, y felicitar, ¿por qué no decirlo?, a la presencia de las mujeres en esta red y en la vida religiosa. Creo yo que son las que mantienen viva la CONF. Obviamente, hay varios que están cerca, pero la labor principal, como en muchos otros casos y en épocas de conflicto, son las mujeres las que han estado presentes como María al pie de la cruz. Y bueno, pues felicitar estas iniciativas y apoyarnos. ¿Qué creo yo que nos mueve a los que estamos sintonizados? Es aportar a una salida urgente, pacífica y valiente de la crisis en que estamos metidos. Como ya dijo María Inés, es una crisis antigua, pero se agrava hoy con 202 años de vida republicana, de un criollismo lamentable. Después de salir del colonialismo español, caímos en un criollismo de corrupción y de intereses. De modo que nuestra vida republicana ha mantenido marginado a ese pueblo que sufre. Basta leer el libro de Quirós, Historia de la corrupción en el Perú. Creo que en esta coyuntura y esta reacción de los que estamos acá responde a que la Iglesia, ahora a la luz de Laudato Si, Fratelli Tutti, las cartas a los movimientos populares de Francisco, estamos despertando de un letargo neoliberal de muchas décadas que ha desalentado especialmente a muchas personas religiosas, laicos y movimientos que optaron por un trabajo con los pobres para liberarlos de la situación en que estamos. Y creo yo que este despertar es muy oportuno, pero también es difícil porque la crisis nos tiene a ciegas en una coyuntura que no es solo del Perú, sino es de Latinoamérica y del mundo. Y creemos todavía que
Nuestra labor evangelizadora tiene que tener una dimensión política y una incidencia política para que el cambio realmente sea estructural y no solo acompañar a los pobres con nuestra solidaridad y ayuda, sino aportar al cambio desde la formación de la conciencia, una conciencia crítica. Tenemos los documentos de la Iglesia, lo que acabo de mencionar y muchos más, la ayuda de las ciencias sociales y todos los grupos de derechos humanos con los que coordinamos, porque este es un trabajo ecuménico y un trabajo de redes, no es solo un trabajo aislado. Y creo yo que vamos a ir poco a poco aportando. Y este momento era urgente. Creo yo que para agarrarnos a la mística y a la profecía que mantiene viva la vida religiosa y a los cristianos y laicos comprometidos, empezamos primero con el recuerdo de que la pasión de Jesús fue la dignidad del ser humano y su acción misericordiosa pretendía aliviar ese dolor y liberar a la persona de lo físico y también de lo interior, para que fuera parte de una comunidad viva y activa. También es conveniente reconocer que Jesús en esa mística fue valiente para denunciar la hipocresía de autoridades de todo nivel y autoridades también de la religión de su tiempo. También fue claro en denunciar a Herodes, la posición de los ricos y la indiferencia ante el dolor, cuando muchos excusaban en la ley del sábado y otro tipo de pretextos para no participar. Creo que como religiosos y laicos comprometidos, tenemos que recordar que el profetismo cristiano tiene en Latinoamérica toda una raíz histórica. Lo que pasa es que, como digo, ha habido un tiempo de oscuridad. Pero recordemos lo que fueron los líderes de los derechos humanos, no solo católicos, desde Martin Luther King, Monseñor Dudú y cuantos más quisiéramos mencionar, y los obispos de Latinoamérica como Helder Cámara, Casaldáliga y otros. Murió con el COVID Bambarén, pero hubieron obispos en el Perú, en Cajamarca, Dahmer y en muchos lugares del sur andino que fueron testigos proféticos de una iglesia cercana a su pueblo. También ya está anciano, muy anciano y deteriorado por los años, Gustavo Gutiérrez, pero es para el Perú un orgullo por su aporte al compromiso de una iglesia con los pobres y a la liberación de las causas de la pobreza. También hemos recordado hace poco a Jorge Álvarez Calderón y a muchos otros que dieron su vida por un Perú mejor. Yo, vinculado a los equipos docentes, admiro, por ejemplo, la valentía y la constancia de Juan Dumont, que a sus 98 años sigue de pie, impulsando a los maestros a comprometerse desde los pobres a un cambio. También tenemos en la Confer personas que en lugar mío en este momento podrían estar hablando, como Raúl Pariamachi y tantos que trabajan junto con la Confer. Y toda la época del sur andino y lo que sufrieron las religiosas y religiosos en esa iglesia que retrocedió, y conviene también recordarlo, durante el pontificado de Juan Pablo II. Y ahora Francisco está haciendo un esfuerzo por recuperar ese rol profético de la iglesia que por X o Y razones sabemos se replegó. Aterrizando en lo que nos está en este momento convocando, yo diría lo siguiente.
como religiosas, religiosos y laicos comprometidos, miramos la confusión, la desinformación, la incertidumbre que vive nuestra gente, que exige una presencia real, acompañamiento y cercanía de los pastores que nos llamamos cristianos, incluido movimientos laicales y líderes cristianos. No menos la vida religiosa y grupos, porque un pueblo que protesta a veces se siente solo y ha sido amenazado. Tienen miedo que se repita lo de la vez pasada. Seguimos con el para que no se repita cuando las víctimas todavía esperan justicia. Esas muertes y las víctimas de protestas anteriores siguen en el corazón, sobre todo de la gente del sur. Yo recuerdo haberme emocionado así profundamente cuando en el Bartolomé de las Casas pidieron testimonio de las religiosas de Puno y del sur sobre lo que había sucedido en las anteriores protestas, y era algo desgarrador. Y lo que es triste es que muchos de estos que han sufrido reclaman atención, porque muchas de las familias de los muertos no recibieron ni el apoyo, ni la presencia de autoridades de la iglesia, ni suficiente de cristianos que ante el dolor de la pérdida de sus seres queridos quedaron solos. Sin embargo, han habido personas valientes como el padre Lucho Zambrano y otros que dieron la cara. Tampoco queremos pecar de ingenuos y negar que han habido, pueden haber ahora grupos y líderes que desvirtúan la protesta pacífica. Pero eso de terruquear y generalizar es demagogia. Recordemos que la gran mayoría en las estadísticas que conocemos está en contra de este gobierno, no solo de la presidenta, sino del Congreso. Y que los que han salido antes y los que ahora probablemente, sabiendo los riesgos que corre, participen, muchos se autoconvocaron ante la falta de líderes y de organizaciones que se encuentran debilitadas. Se autoconvocaron y se autofinanciaron. Hay grabaciones de todo el sacrificio de las colectas y ayudas para apoyar a los que venían a Lima en sus marchas. Y se pretendió desacreditar diciendo que era el narcotráfico y otros que los financiaban. En Lima es de destacar y valorar que varias religiosas congregaciones arriesgaron incluso su imagen porque por no comprometer su imagen, a veces evitaban acoger a las delegaciones que venían a protestar. Sin embargo, hubieron muchos que lo hicieron de distintas maneras, incluso financiando. Y sabemos que la Confer también ayudó. Y cuando se desvirtúa todo este esfuerzo de apoyar a los que protestan y las víctimas siguen en silencio, eso crea indignación, impotencia, porque son los pobres los que arriesgan y son perseguidos. Triste papel también de Lima, que es casi la mitad del Perú, que vive en su burbuja de trabajo e indiferencia. Muy triste. Creo que no es del todo adecuado plantear el tema como la toma de Lima. Yo creo que es mejor decir que es la marcha por el rescate de la democracia. Y es una denuncia. Y esta idea está en
en gran parte de los pronunciamientos que acabamos de recordar y que María Inés nos dijo. Poco a poco los iremos leyendo, pero el tema es que la marcha es mañana y no vamos a esperar a que todo pase para reaccionar. También esta marcha, en rescate de la democracia, también es contra la impunidad frente a muertes producidas por el Estado cómplice o un Estado incapaz de ver los responsables, habiendo videos y pruebas. Y lo más triste es que el mismo Congreso, con la ley Moyano, quiere tapar las causas de la violencia que en el informe de la Comisión de la Verdad fueron clarísimas y siguen vigentes. El Perú sigue siendo un país con profundas brechas sociales, donde una minoría controla el poder económico, político, y una gran mayoría trabaja y recibe una educación, salud y trabajo de mala calidad. Por lo tanto, esta marcha es por un cambio urgente, porque este gobierno está destruyendo la democracia. Por eso, otra de las lemas de la marcha es convocar próximas elecciones, a pesar, y lo dicen algunos que se abstienen, que no hay líderes adecuados, que no hay partidos políticos ni organizaciones, pero a veces ese es un pretexto. Y aunque es verdad que estamos en un vacío, pero lo que ahora vivimos es insostenible. De modo que hay que felicitar a los que se están comprometiendo. Saco de los pronunciamientos que han salido algunas frases que pueden ayudar al diálogo. El pronunciamiento de los equipos docentes se dirige más a los maestros y maestras, diciendo que el país está gobernado por una alianza de poderes que busca sostener privilegios, usando la mentira, la amenaza, ejecuciones extrajudiciales, con tantas muertes. Esta alianza, donde la izquierda está metida, se pone de espalda al clamor de la ciudadanía que pide cambios. Y, por el contrario, copa las organizaciones del Estado, arriesgando la democracia. Por eso, dicen los maestros de equipos docentes, llamamos a los maestros a movilizarse este 19 de julio de manera firme y pacífica. Es una parte del comunicado. Otros comunicados que conviene que tengamos en cuenta. La conferencia episcopal, a mi manera de ver, ha estado más preocupada porque hayan desmanes y se descontrole la protesta que por las causas de esta misma protesta. Dice que hay que respetar los bienes públicos, la propiedad privada, ¿no? Y que se debe evitar el cierre de vías, que obviamente está mal, pero ustedes saben que ninguna de las luchas de la gente se ha logrado de una forma tan tranquila y dialogante, y que muchas veces fueron medidas para llamar la atención, no necesariamente violentistas, pero obviamente perjudican. Y quisiéramos que si las autoridades escuchan, no llegara a esos extremos. Pone acá también facilitar el traslado en casos de salud y socorro a los que... Y el punto 5, que creo yo que es el más cercano, dice: el gobierno peruano en todas sus instancias tiene la imperiosa obligación de escuchar al pueblo, no ser ajenos a las urgentes necesidades y justos reclamos. No hay democracia sin participación y presencia de la población. Pero dice, deben estar organizados, presencia activa, que los dirigentes den su nombre y su rostro, y solo así las autoridades con la ciudadanía podrán estar legitimadas si es que el pueblo las apoya.
y manifieste el derecho a la protesta que está garantizado por la Constitución. Todos los demás puntos eran ser prudentes para evitar el vandalismo, etc. Pero también ha ayudado, y en el titular de la República aparece: los obispos apoyan la protesta, pero piden prudencia. En la misa, por el Día del Maestro, me tocó a mí aportar algunas ideas, y algo de lo que dije fue esto: el modelo que estamos viviendo en el Perú nos divide, ha destruido nuestras instituciones, vivimos con este modelo neoliberal, consumista, individualista y ciego. Y la crisis no es solo económica, sino sociopolítica, religiosa, familiar, ética. Y es urgente una respuesta. Francisco, ya con Laudato Si y sus documentos, denuncia que este modelo nos está destruyendo. En el Perú se vive este modelo donde todo vale. Se rompe la institucionalidad democrática, el equilibrio de poderes, peligro de una dictadura, una legislación que va contra la educación pública y una inseguridad que está haciendo daño. El Poder Judicial no garantiza la justicia, quedan impunes las víctimas, hay un descontento generalizado que llega casi a un 80 y 90% contra los poderes del Estado, sumada a las protestas y las muertes. Todo esto no basta, a veces pareciera, para convocar a nuevas elecciones. El comunicado de la comunidad luterana es muy fuerte, y uno de los puntos que yo he tomado para leer es: el racismo y el clasismo son estructurales en nuestro país, y por ese motivo rechazamos la criminalización de nuestros hermanos que se movilizan y toda forma de terruqueo, porque se quiere comparar a ellos con un pueblo que está legítimamente protestando. Y dicen: como comunidad de fe que cree en el buen vivir para todos, participaremos los luteranos en las manifestaciones sociales para el 19. Creemos en la libertad, en el amor y la paz que provienen de la justicia y la verdad. Y terminan con un texto: la justicia traerá para siempre paz, tranquilidad y confianza. Dice muchas más cosas, ya ustedes podrán después verlas. Un pronunciamiento también que les leo algunas partes muy oportuno es el de la Fraternidad Laical Carlos de Foucault, ¿no? Y que se une a otros comunicados como el de equipos docentes y los demás levantando su voz. Dice que ya en el Congreso de la República, los obispos, en la carta de 3 de febrero del 23, dijeron: urge el adelanto de las elecciones para salvaguardar nuestra institucionalidad democrática y generar condiciones de un verdadero diálogo, y articularnos con agendas, porque todos somos Perú y nadie queda fuera. El pueblo tiene derecho a decidir los destinos de la patria mediante estas elecciones. Después recuerda que el nuncio apostólico dijo el 25 de enero de este año que el estruendo de las manifestaciones, que lamentablemente han dejado numerosos muertos y heridos, ha opacado la celebración, envolviendo al país, ¿no?, particularmente al sur, en un velo de tristeza, cubriendo de lágrimas los rostros de los peruanos, especialmente los familiares de las víctimas. Ante esta situación, uno se pregunta: ¿qué debemos hacer? Creo expresar el pensamiento de mis colegas del cuerpo diplomático y de organismos internacionales cuando digo que debemos reflexionar sobre las causas que han producido esta situación que vivimos. La violencia, que también se desbocó con la propiedad pública, no es justificable. Sin embargo, hay que intervenir sobre las causas que generan esta situación, haciendo prevalecer, ¿no?, la ley.
Y la Fraternidad Laical añade: hacemos un llamado a todos los espacios eclesiales que rompan el silencio, porque en estos casos no ayuda, pues la indiferencia puede llevar a la complicidad con una realidad que Dios no quiere. Creemos importante manifestarnos con palabras y con gestos, en especial este 19. Y dice que Carlos de Foucault cita una frase: no tenemos derecho a ser centinelas dormidos y mudos pastores indiferentes. Debemos amar a todos los hombres, pero inclinarnos por aquellos los que el mundo olvida, desprecia y margina, pobres, pequeños y sufrientes. Finalmente, recuerda algo que dijo el Papa Francisco, que se evite la violencia, venga de donde venga y no más. Y termino con esta excelente carta que me enorgullece, porque el que la publica es un obispo jesuita del vicariato de Jaén, que creo que está bien clara. Y dice: quiero añadir que esta protesta es la consecuencia de lo que estamos viviendo en el país. Hemos llegado a un grado de desamparo, de olvido, indiferencia, falta de respeto de parte de quienes nos gobiernan, que nos sentimos hartos, agobiados y ya con poca esperanza. Esto lo parafrasea Raúl Pariamachi en su Facebook. Dice: nuestros gobernantes y legisladores parece que se olvidaron completamente de cuidar al pueblo que los eligió. Esto supone que prevalezca la justicia, la verdad, la honestidad, el respeto y la equidad y la solidaridad. Muy por el contrario, los gobernantes están de espaldas al grito del pueblo. Sus acciones y declaraciones con frecuencia provocan descontento, malestar y una herida. Sus intereses son otros, nada que ver con el bien común. Por eso, no podemos vivir esta marcha como un enfrentamiento entre peruanos. Tiene que ser una oportunidad para que en nuestro país se cree un clima de acogida y escucha, hacer caso a los que quieren expresarse en voz alta y juntos, que ese es el gran desafío, encontrar respuestas que nos hagan salir del abismo en que nos estamos hundiendo. Más claro, no canta un gallo. Entonces, hermanos, ahí me quedo y a ver ahora qué se les ofrece dialogar. Yo les invito a participar, dialogar sobre lo que Santiago nos ha compartido, lo que ustedes también conocen, y por dónde discernir nuestro participar, nuestra cercanía. Pueden levantar la mano o abrir simplemente su micrófono y comentamos los desafíos que tenemos como ciudadanos y como creyentes, o ciudadanos y ciudadanas creyentes, ¿verdad? ¿Alguien que quiera hacer alguna resonancia o pregunta? Buenas noches, Padre Santiago. Yo soy una religiosa franciscana misionera de María, pero siento mucha pena que la presencia de nuestros obispos como conferencia no se ha notado nada en todo este tiempo de sufrimiento en nuestro país, en nuestro Perú, sobre todo con nuestra gente más humilde, más pobre. No ha habido nada, un silencio profundo. Recién ahora esta carta que usted lee, pero que tampoco dice mucho, ¿no? Dice más lo del padre Vizcarra, del monseñor Vizcarra. Buenas noches con todos. Soy hermana del Buen Socorro y
yo estaba en lo que estaban compartiendo las hermanas y también un docente que dice que su institución le ha dicho que mañana es normal y que si no, no asisten a la institución les van a descontar. Entonces yo me quedé pensando de que como una identidad que como educadores estamos formando las mentes democráticas de tantos niños, tantos jóvenes, tantos adolescentes, y que tengamos este sentir como que si no fuéramos todos peruanos, o como defender el interés personal, el interés de una institución. Y también a veces tenemos el temor de participar, porque a veces decimos no hay que participar, a veces por el miedo, y una participación es como el padre tenido como profesor al padre Calderón. Él siempre en nuestro tiempo de formación siempre nos aconsejaba que debemos de acompañar al pueblo, no solamente en acompañarle su vida interior, como acaba de decir el padre, ¿no? Sino como Jesús lo hizo, en su dignidad completa. Entonces pienso que a mí me ha hecho reflexionar esta ponencia del padre, que cada uno debemos de comprometernos, y también entre congregación, entre hermanas, motivarnos unas a las otras y tomar conciencia de todo lo que estamos viviendo en el Perú. Gracias. Le damos la palabra a Mercedes Maiz. Buenas noches. Mis saludos desde Curahuasi, en Abancay. Es verdad que aquí este pueblo está tranquilo. Salían a arengar, a hacer sus ejercicios, sus entrenamientos por la plaza, por las calles del pueblo. Malas noticias que me llegan de unos, dicen que en Abancay han empezado a movilizarse, pero al mismo tiempo también está el ejército cuidando las carreteras. Y de otro lado, me alegra porque así como vivimos el centralismo en Lima, se nota que bastante hay en cuanto a medios de difusión, la concentración en Lima, pero en estos pueblos que son los que van a marchar, que son, lo veo como, mi percepción es un poco ausente. Más en Cusco sí va a dar en Cusco sé que va a estar más fuerte este movimiento, y en la parte de estado de noticias SER, este sociólogo muy comprometido también con la iglesia, Javier, que iba a presentar a las 6 de la tarde todo un equipo, una presentación en Cusco, desde ahí presencial, tanto representantes de líderes de Arequipa, de Piura, en fin, de varios lugares, de Puno, que iban a hablar sobre estas presentaciones. Yo he salido a esta tarde, quería un poquito enterarme de la vida, más veo el sacerdote comprometido, falta. Aquí el clero, casi, no sé de qué línea es, pero ciencia. Conversando con una persona de aquí, tienen cuidado. Vemos qué pasa mañana. Y parece que han suspendido las clases, los de los colegios, hay como 8 o 10 colegios en este pueblo, no van a ir a clases, ¿no? Y veremos a ver qué sigue pasando desde aquí para acompañar a ver al pueblo. Gracias. Gracias, Mercedes. Víctor Hugo. Buenas noches, Padre Santiago. En realidad, comparto con usted la preocupación como laico. Comparto también este dolor inmenso que sufre el pueblo peruano desde antiguo, desde años,
como usted decía, después de la colonia, seguimos siendo colonizados desde el poder económico, desde los grupos de poder. Sin embargo, también como educador me hago un mea culpa. ¿Qué hemos hecho o qué estamos haciendo los educadores católicos? A veces no estamos tomando un poco en serio esta realidad y ayudar a reflexionar de manera crítica. La historia del Perú no es solamente historia para conocerla, es para reflexionarla, es para ayudar a aprender de ella. Y yo como educador a veces veo que somos muy responsables, los centros educativos, tanto particulares, religiosos como estatales, de vivir una vocación docente. Sin embargo, poco ayudamos a crear un análisis, a crear una reflexión, a ser crítico con la realidad. Y finalmente nos encontramos con una población que en estas ciudades, como Lima, decía que pareciera que vive en una burbuja. Bueno, vive en una burbuja porque de repente nuestra tarea hay que acentuarla más, ¿no? Desde el punto de vista del Evangelio, no se trata solamente en los cursos de religión de ayudar a crear una conciencia religiosa, sino ayudar a crear una conciencia desde la perspectiva liberadora del Evangelio. Creo que hay un gran vacío en nuestra formación teológica y por eso hay dos iglesias. No me preocupa que hayan dos pensamientos, porque finalmente somos hijos de la historia y del contexto. Lo que me preocupa es que los que podemos entender o reflexionar de una visión de justicia social, no hagamos más énfasis en formar a nuestros estudiantes, en formar en nuestras escuelas un poco esta conciencia crítica de igualdad. Se habla de inclusión, pero la inclusión no es una inclusión ahorita, diríamos, poner en las aulas niños con habilidades diferentes. La inclusión es mucho más amplia. Y bueno, tenemos muchos otros factores o fenómenos sociales que no se trabaja para inclusión y tampoco decimos nada, ¿no? Entonces yo sí creo que nosotros como docentes, la escuela, en todos los niveles, no hay que menospreciar a nuestros jóvenes. Creo que ellos desde primero de primaria pueden reflexionar la historia. Entonces yo voy por este lado. Creo que nos falta hacer una reflexión que no es caer en la ideologización, sino ayudar a crear conciencia crítica, de análisis, de reflexión, de visión. Lo que Puebla y lo que Santo Domingo retoma, el ver, juzgar y actuar, tiene que hacerse de una manera más seria, más profunda. Eso es mi opinión, ¿no? Muchas gracias por lo que usted ha dicho, padre, y bueno, me preocupa la realidad peruana y bueno, también me siento a veces impotente como docente frente a estudiantes que llegan con poca capacidad de análisis, con poca capacidad de percepción, más influidos por una corriente neoliberadora, pero que también nosotros tenemos que aprender a luchar en contra de esta corriente, ayudando a pensar. Muchas gracias, disculpe que me haya excedido de tiempo. Gracias, Víctor Hugo. Yesenia. Muy buenas noches. A ver, ahí hay dos micrófonos encendidos. Sí. Si Ya. quieren apagar uno, Disculpe. mientras lo arreglas, vamos a ahora dar... sí. Ya, ok, adelante. Sí. Muy buenas noches. Bueno, soy una miembro integrante y participante de la Capilla San José en Independencia. Mi nombre es Yesenia y primero, ante todo, toda mi solidaridad con nuestros hermanos por lo que vienen pasando y por las cosas que posiblemente mañana pudieran suceder. Sin embargo, quería dar mi apreciación. Yo en alguna oportunidad he compartido una participación en algún acompañamiento de la manifestación y he podido ver la forma grotesca, ¿no?, del Estado peruano prácticamente, cómo utilizan
entrar a personas, ¿no? Y tildar o hacer quedar mal a la gente que manifiesta en pacificación, ¿no? Es una costumbre que ya viene de años y eso no lo podemos negar. Lo hay, lo existe, y coludidamente los medios de comunicación también se ensañan con nuestros hermanos de la provincia y de los diferentes lugares, ¿no? Una cosa es, en teoría, hablarlo, decirlo, o decir, bueno, qué pena, o qué es lo que está pasando, y diferente es poder compartirlo. Entonces, en persona he podido sentir la gran indignación, ¿no? De cómo de una manera grotesca se transgiversa muchas veces este derecho, que es una manifestación porque ellos quieren lograr un diálogo. Hace un momento escuché al padre que decía que debemos dialogar, ¿verdad? Que debe ser una oportunidad para que ellos puedan ser escuchados. Ojalá, y debemos orar por ello, ojalá que el Estado peruano realmente tome conciencia y puedan aperturar, ¿no? Un diálogo verdadero, porque aquí, por ejemplo, en el Distrito de Independencia, ya se han mandado servicios, parece que de inteligencia o personas, no sé, pero sospechosamente han aparecido en diferentes lugares preguntando en dónde pretenden alojar a los hermanos. Indirectamente ellos están intimidando a diferentes pueblos para que no los acojan a los hermanos que van a venir provincial. Prácticamente es un acorralamiento que están haciendo, y lo digo porque en nuestro distrito sí se han acogido en 2 hasta en 3 pueblos en la anterior marcha a diferentes hermanos de provincia, porque ellos dormían y pernoctaban en el parque con una frazada o a veces con su ropa sobrepuesta, y entonces el sentimiento humano solidario, más allá que si nos alineamos o no a un pensamiento, ¿no? Más allá de eso, creemos que son seres humanos, son personas que tienen quizás en su agenda una problemática que quieren que se solucione, y entonces algunos pueblos de nuestra comunidad han sido solidarios y sí lo han acogido. Y eso están ahora averiguando, investigando, están viendo cómo de alguna otra manera intimidarlos para que ya no vuelvan a acogerlos, ¿no? Hay que ser bastante, a veces no lo dicen directamente, pero ya uno no puede pecar de tonta, ¿no? Ya uno se da cuenta. Entonces, ojalá que realmente se abra un diálogo, pero en la forma como pretenden intimidar a gente que a veces que quizás no, que solidariamente y humanamente con ellos se solidarizan. Entonces, si de ahí nomás pretenden intimidar, ¿qué será pues con nuestros hermanos que van a estar en la marcha mañana, ¿no? Eso es todo lo que quería compartir. Gracias, Yesenia. Hugo Vizcarra. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Hugo. Quiero agradecer la oportunidad y lanzar, ¿no? De que nosotros no tenemos... Hola, Hugo. Hugo, creo que se cortó su internet. Le damos la palabra. ¿Aló, se me escucha? Ahora sí, Hugo, adelante. Ya. Yo creo que más que solidarizarnos, tenemos que tener la vocación de tomar acción, la vocación de poder ser realistas ante esta situación y apoyar a esta marcha, salir a las calles a protestar y dar justicia social y tratar de buscar el bien común, que es participativo para todos nosotros los cristianos, católicos, creyentes, que estamos metidos en organizaciones sociales, organizaciones grupales y de parroquias, que podemos tener una perspectiva más clara y más viva de lo que es la sociedad. Creo que es hora, profesores, laicos, sacerdotes, de dar la voz, no callar ante nadie y dar nuestra voz de salida. Yo mañana voy a salir a marchar junto con un grupo de jóvenes líderes parroquiales que nos hemos comprometido en reunirnos y salir a marchar, apoyar esta causa, porque no tan solo es para la gente del sur. Esto compromete a todo el Perú, tanto a limeños como arequipeños, como puneños.
Esto es todo el Perú. Y la invitación es para todos, no es para algunos. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Jorge Dextre. Muy buenas noches, paz y bien para todos. Gracias. Breve. Yo creo de que es bueno protestar. El documento de Puebla de 1979 decía muy bien San Juan Pablo II que uno podría protestar pacíficamente, pero si van a protestar con violencia no es bueno. Hay que dialogar, pero sin los guantes puestos y sin presiones. Así que tanto el gobierno como los que van a protestar tienen que sentarse a conversar, a hablar, a dialogar. Acaba de decir el hermano, y está en toda la libertad de salir a protestar muy bien, pero que lo haga pacíficamente, como lo hizo el Señor Jesucristo, protestó pacíficamente, como lo hizo Gandhi, como lo hizo San Arnulfo Romero, pacíficamente. Pero extremismo y tirar piedras, no. Yo sé que acá que somos católicos y creyentes no lo vamos a hacer, pero evitemos caer en la confabulación o ser cómplice de la violencia. A la menor violencia, mejor vamos de ahí. Eso es lo que quería participar. Y nuevamente, como decía el seráfico San Francisco de Asís, pase bien para todos. Gracias, Jorge. ¿Alguien más que quiera participar? Hola, buenas noches. Janet, adelante. Janet. No, soy Maripanti. Sí, adelante. Soy de San Juan del Lurigancho, un agente pastoral y laica de las apostólicas. Quiero agradecerle al Padre Santiago por su exposición. En verdad, me anima, me da fortaleza. Siento de que la iglesia, aunque se ha tardado, pero está dando lo que es defender la vida, ¿no? Y eso, como católica que practico mi fe, ahora con la salud un poquito deteriorada, acabo de recibir mi segunda quimioterapia, pero eso no me desanima. Siento que en San Juan de Luriganchos nos hemos organizado desde algunos laicos, pero también desde diferentes frentes, porque esta parte de San Juan de Lurigancho, que es Huáscar, se maneja con dirigentes, ¿no? Y bueno, pues lo que queremos, no solamente el cambio, mire, la corrupción ahora a diestra y siniestra, sin vergüenza, sin principios ni moral, están haciendo lo que les da la gana y no podemos. Y muchas gracias, Padre Santiago, con la exposición. En verdad, me anima muchísimo. Este Dios de la vida, este Dios de la esperanza, no nos va a dejar. Muchas gracias. Gracias, Mari, y oramos por tu salud. ¿Alguien más que quiera participar? Buenas noches. Gabriel, adelante. Mi nombre es Gabriel Medina Bravo. Soy de la parroquia La Visitación Monfortiana. Mire, muchos cristianos católicos pensamos que ir a la iglesia o participar de la fe es solamente rezar, orar, pero no tomamos conciencia de que como Jesús, que su pasión fue la dignidad, y nuestra dignidad de nuestros hermanos del sur, de todo el país, de los Andes, todo está pisoteado. No hay derecho. En este caso, debemos poner en práctica, concretamente. Yo mañana salgo, a pesar que tengo problemas de salud, pero yo también voy a apoyar en esta marcha pacífica, tranquilo, pero voy a hacer acto de presencia. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, Wilder Misael, Bagua Grande. Bella Alegría 38. Muy bien, Wilder, adelante. Ramos, ¿verdad? Sí, Ramos. En primer lugar, yo quiero agradecer la ponencia del Padre Santiago porque ha sido claro y en esta oportunidad también me da esperanza y me da confianza en seguir teniendo la fe en la iglesia. He participado en Lima en las protestas la vez pasada. Me indignó mucho lo que pasó con el pueblo de Ayacucho, Puno. Lo que el Estado hizo fue asesinar, matar. Es por eso que yo no puedo ser indiferente ante esta situación.
hay muchas formas de salirse de esto, ¿no? Excusas hay por acá y por allá, pero no, ¿no? Yo en un principio me he sentido resentido, renegado de mi fe, al ver que nuestras autoridades de la iglesia se hacían la vista gorda. Por ahí alguno que otro, especialmente el nuncio cuando lo dijo en su cara a los políticos. Fue el único que me demostró de alguna manera de enfrentarse con la verdad. Pero bueno, podemos estar mirando hacia atrás, pero sí tenemos un futuro adelante. Me ha dado mucha vergüenza, por ejemplo, como dicen de la derecha bruta y achorada, hay personas que incentivan sí o sí a la violencia. Acá había un compañero que se había pronunciado y había dicho hay que marchar, pero sin violencia. Por supuesto, es más, con gente de iglesia, con gente de fe, no salimos de una manera agresiva a tirar piedras. No, no, no. Pero es cierto también que el Estado, a través del servicio de inteligencia, ha manipulado mucho las marchas, las protestas. Ellos mismos han sido también lo que han incentivado harto la violencia, disfrazados, los famosos ternos. Entonces, de esa manera también han provocado al pueblo. Gracias, Padre Santiago, me da esperanza, porque en algún momento me llamaron otra vez, pertenecía a un grupo también de la sinodalidad, pensando en nuestra iglesia, pero yo les dije, hasta aquí nada más, no voy a participar mientras no vea otra situación de nuestros líderes religiosos, ¿ya? Entonces, yo sé que yo soy uno más de tantos cristianos que lo podrían hacer mucho mejor, pero me considero que trabajo y he salido en muchos casos adelante, acompañando a los jóvenes, acompañando a los niños, desde mi punto de vista. Conozco mucho ahí a la Madre Inés, su trabajo que hicieron muchos años en la comunidad de Pedro Ruiz, bellos recuerdos. Pero eso me lleva a alentar, a animarme también a que esto que viene como un reto fuerte, que nos toca a nosotros a afrontar, ¿qué herencia vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? En nuestras manos está. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Gracias, Padre Santiago. Gracias, Wilder. Janet, ¿querías hablar? Y luego Martín, ¿sí? Sí, soy Janet Fernández, hermana de la Misericordia, y radicamos acá en Lima. Estamos en el distrito San Martín de Porres. Y bueno, agradecer al Padre Santiago, a la Confer que ha podido organizar este encuentro para ser más conscientes, ¿no? De que no solamente el trabajo del religioso, la religiosa, los sacerdotes es solamente orar, sino también es actuar, acción, contemplación y acción. La otra cosa es que todos somos el Estado, todos nosotros, todo el país, todos los que conformamos el país es el Estado. Y como Estado tenemos derecho a protestar algo que está vulnerando la vida. Y yo creo que esta marcha, esta marcha, no sé por qué le dicen toma de Lima, es una marcha, es un derecho que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, peruanos, extranjeros que vivimos aquí, que trabajamos con la gente. Es nuestro derecho salir a las calles y protestar, porque la protesta es un tipo de reclamo que que hace ver a estos gobernantes, sea el ejecutivo, el legislativo y los que tienen el poder, tienen que escucharnos. Ahora, no estamos para promover la violencia, pero como decía el Padre Santiago, si uno va por un lado, el otro va por el otro lado y no nos unimos, entonces no hacemos fuerza, no hacemos unión, es lo que yo quiero decir. Hay diferentes grupos que tienen diferentes tipos de pedidos y no hay como un diálogo en común.
Entonces, eso nos hace estar mucho más vulnerables para que los extremistas y violentistas no generen el caos y esperemos que no hayan más muertos ni más heridos. Entonces, eso es lo que yo, entonces salir a marchar. Y es por eso que decía, ¿no? Y en el chat dice, ¿no? La confer, ¿cómo no? Porque es importante que como vida religiosa, como vida, bueno, sacerdotal también, salgamos y nos identifiquemos. Aquí estamos hermanos con ustedes, somos hermanos, aquí está presente también, pero a veces como que nos acobardamos, no sé, o no sé qué nos falta, organizarnos, coordinar, no es tan fácil, ¿no? Pero más presencia y que el pueblo también sienta que la vida religiosa está y que no solamente estamos rezando, que también estamos actuando, estamos caminando con ellos. Entonces ese solamente era mi aporte. Gracias, Janet. Martín Vidal. Sí, buenas noches con todos, todas. Les saludo desde Chilucana. Soy agente pastoral, abogado ya con trabajo de más de 20 años en pastoral social en la diócesis de Chilucanas. Lo que Padre Santiago ha compartido con nosotros me hacía recordar todo el camino recorrido de acompañamiento. Particularmente hace 20 años acompaño a los campesinos de Yabaqui y Huancabamba que se oponen a una mina, Río Blanco, en cabecera de Cuenca. Y esto me ha permitido conocer todo el modo en que el Estado, el gobierno opera para imponer sus condiciones. Y pues nos ha permitido este proceso estar siempre de lado a los campesinos. Sin embargo, ahora con esta manifestación que ya incluso los pueblos del norte han viajado a Lima, ejerciendo básicamente el derecho a manifestar su opinión, es una manifestación muy sencilla y simple, natural del hombre, ¿no? Ya no decía Aristóteles, el hombre es un ser político, ¿no? Y el ser político del hombre, entiéndase varón y mujer, se manifiesta en esos espacios, en contacto con su realidad, en contacto con sus gobernantes, manifestando sus puntos de vista, ¿no? Considero que ¿Apagaste tu micrófono? Martín, ¿apagaste el micrófono? Bueno. Ana María. Sí, buenas noches. Gracias, María Inés, por este espacio. Gracias al Padre Santiago por su valioso aporte. De verdad, como lo han dicho ya las hermanas anteriores, y es una motivación, es un ánimo, una fuerza grande el poder conversar, digamos, en la mesa con franqueza, ¿no? Sobre la realidad que estamos viviendo. De verdad que hace días, hace tiempito que ya no teníamos como este espacio de hablar así, ¿no? A la franca, como se dice, ¿no? Nosotras que trabajamos somos las misioneras de la Madre Laura, estamos especialmente acompañando a las comunidades indígenas en la Amazonía peruana y en la región andina, ¿no? Y es lamentable ver la situación de postergación y de olvido de estas grandes poblaciones, ¿no? Especialmente en la Amazonía, donde el narcotráfico impera e impide la vida ancestral, la vida cultural de nuestros pueblos indígenas. Y nadie dice nada. Todos en silencio, permitiendo, sencillamente cuando vemos que vienen las delegaciones del Ejecutivo, lo único que manifiestan es vuestro territorio, defiéndanlo ustedes. Y realmente, ¿cómo defienden las poblaciones indígenas los territorios tan distantes, tan de frontera, cuando se enfrentan a mafias, a sicarios armados, ¿no? Y poblaciones indígenas que no tienen mayor armamento en la mano, solamente su organización en vigilancias comunitarias, guardias indígenas que ellos le llaman, pero son organizaciones civiles, sin ningún armamento. Entonces, esto les comento para decir que la movilización, la marcha de mañana,
tiene un gran sentido, ¿no? Es el grito de aquellos que claman y nadie escucha. Son los gritos que nadie escucha y que nosotros como iglesia debemos estar mucho más sensibles por nuestro compromiso con el Evangelio, nuestro seguimiento a Jesucristo. Tenemos que estar mucho más atentos a estos gritos. Yo creo que mañana unos podrán salir, otros no podremos salir por la ubicación donde estamos geográfica, por las situaciones también de salud, que es respetable, pero creo que como iglesia tenemos que estar en un pronunciamiento mucho más claro, profético, como ya hemos visto algunos de los pronunciamientos que hemos leído, que hemos conocido esta noche, que animan, que nos fortalecen en el compromiso. Pero tenemos que estar también mañana con una mirada muy atenta a lo que pueda suceder y tomar posición porque nosotros somos convencidos desde el Evangelio. La Iglesia Luterana lo ha manifestado en su pronunciamiento. Mañana va a caminar con estos hermanos, caminar al lado de nuestros hermanos, los Cristos que sufren. Ese es nuestro lugar. Caminar al lado de nuestros hermanos que están siendo maltratados en su dignidad. Esa es nuestra posición, no hay duda. Y bueno, si por esto nos va a venir la cruz, el martirio, pues también tenemos que estar preparados para asumirlo, ¿no? Pero como decían los hermanos indígenas, yo puedo concluir en esto, hermanos, y lo digo aquí en un ambiente, pues, de fe. Nosotros estamos bajo un modelo de narcoestado. O sea, aquí son grandes poderes económicos que manipulan toda esta situación de injusticia social, ¿no? Y como son grandes mafias, entonces los títeres danzan al ritmo de esa danza, ¿no? Pero nosotros tenemos que danzar al ritmo del Evangelio y tenemos que pronunciarnos desde nuestras identidades congregacionales, organizaciones, instituciones, de alguna manera. Nosotras lo hemos hecho y lo digo públicamente porque soy la animadora regional de las hermanas aquí en el Perú. Hemos apoyado las movilizaciones tanto a finales del año pasado y ahora en enero que estuvimos en nuestra asamblea en Abancay, participando activamente y también compartiendo alimentos, porque son hermanos pobres, hermanos vulnerados que llegan y están sometidos a todo tipo de vejamen, ¿no? Entonces, gracias, Padre Santiago, por tus palabras, y una vez más ratificamos, ¿no?, nuestro compromiso solidario de estar al lado de los pobres, aunque tengamos que ofrecer nuestra propia vida. Gracias, Padre Santiago, gracias, María Inés. Gracias, Ana María. Última participación, Jorge Elica, y ya después el Padre va a cerrar este momento con todo lo que se ha comentado y participado. Adelante, Jorge. Si te acercas un poco al micrófono, mejor, porque se oye un poco mal. Ahora sí me pueden escuchar. Si te acercas más al micrófono. Sí, sí, ¿me escucha? Bueno, soy parte soy de los balnearios de la diócesis de Lurín, participo en la pastoral ecológica de mi parroquia, parte de la Comisión de Ecología y Cuidado de la Creación de la diócesis de Lurín. Entonces yo agradezco mucho la exposición del Padre Santiago porque eso ha reafirmado mi fe en el compromiso que tenemos mañana, de acompañar a nuestros hermanos, hijos de Dios, pueblo de Dios, que están gritando la exclusión, el desconocimiento por parte del Estado de sus derechos. Agradezco mucho al Padre Alberto Osorio, que es el responsable de esta comisión, porque me ha permitido participar en la pastoral ecológica. Y al leer el documento Laudato Si, que es un documento integral, me ha reafirmado el compromiso de cristiano, de laico, de participar activamente en los problemas de nuestra comunidad, en los problemas de nuestro pueblo de Dios. Entonces, eso es lo que yo quería reafirmar. Yo como laico también esta semana hemos participado con muchos vecinos de los balnearios, poniendo banderolas en los puentes. Mañana participaremos masivamente, no sé si será masivamente, pero participaremos. Y yo sueño
con que una de nuestras iglesias, en esta iglesia, pudiera participar masivamente. Un sueño, pero ojalá que sea. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Padre Santiago, te damos la palabra para concluir con un cierre al que nos invites como ciudadanas, ciudadanos, creyentes, ante esta coyuntura tan dolorosa que vive nuestro país. Yo también, padre, voy a participar, soy religiosa mercedaria misionera, María Elena, vivo en Chimbote y voy a participar también en esta marcha. Gracias por invitarnos a que podamos participar como Iglesia Católica. Gracias, padre. Bueno, esto que hemos hecho con María Inés ha sido un rebote que me ha motivado, porque como conversábamos con María Inés, teníamos que reaccionar y no esperar que pase el tiempo cuando la urgencia nos exige participar. Y creo yo que lo poco que hemos podido hacer se ha visto en las intervenciones de todos, incluso la libertad de que unos y otros opinen de una u otra forma. La gran mayoría, por algo se han conectado, tiene una sensibilidad humana y social cercana a la gente y comparten ese dolor y esa impotencia que es muy dolorosa. Las religiosas, los laicos comprometidos y el clero, a veces somos actores, espacios donde no hay otros actores que den la cara y somos pequeñas autoridades en el aula, en el barrio, y nuestra sola presencia ya es un símbolo de solidaridad que anima a la gente. No necesariamente vamos a resolver muchas cosas, pero vamos a caminar buscando esas soluciones. De modo que me ha alegrado muchísimo las reacciones de la mayoría, en que nos invitan a no mantenernos en silencio, y ha habido varias intervenciones en la línea de la educación. Creo yo que se dice que la iglesia debe ser madre y educadora, cercana a la gente, pero educando. Y como han dicho varios, una conciencia crítica y una capacidad organizativa. Agarremos de Paulo Freire, que es también inspirador de equipos docentes, esos lemas. Y cuando algunos han opinado con mucha claridad que no se trata de ideologizar, pero sí de crear conciencia crítica y posiciones más o menos definidas, porque es la única manera de vivir en democracia. Y cuando se ha hablado de diálogo, realmente hay unas mínimas condiciones para el diálogo que a veces están rotas. Porque a veces, por ejemplo, tú no puedes dialogar cuando tienes una bota o un pie puesto en la cabeza. El diálogo requiere de una mínima equidad. Y el diálogo también en este país se está convirtiendo en un gran desafío porque los medios de comunicación y estos sectores ultra, sobre todo de derecha, polarizan y polarizan y polarizan y terruquean. Entonces crean una atmósfera de caricaturizar la protesta y de exagerar las fallas que puedan haber habido, y finalmente causan un grave daño, porque no se trata de que unos salgan con la razón y otros pierdan, sino que juntos busquemos una alternativa honesta, viable,
justa para el futuro. ¿Y qué está pasando? Que es urgente formar y apoyar líderes desde la escuela, desde el barrio, desde la parroquia, porque hay un gran vacío de esos líderes y de esas organizaciones. Pero en esta provisionalidad tenemos que hacer algo, porque si no, en río revuelto, ganancia de pescadores o de los vivos. De modo, hermanos, que creo yo, y los felicito a todos los que con el corazón han manifestado su solidaridad, su deseo de participar. Yo también acabo de inscribirme en la Comisión Episcopal de Acción Social para que, un poco usando la autoridad que puede tener un religioso, un sacerdote, estar en el grupo de veedores en derechos humanos, ¿no? Al lado de los que protestan, tratando de ayudar y evitar agresiones de la policía o algún tipo de otras fallas. De modo que estaré presente y no quiero ser como el capitán Araya que embarca y se queda en la playa. Y han habido otras opiniones sobre la manera de actuar del Estado, que es lamentable, se ha convertido en un Estado burocrático y cómplice de intereses. Y el Estado debe ser autónomo. El Estado debe ser una organización que garantiza los derechos humanos, la justicia. Pero cuando está a merced del gobierno que está de turno, es un botín que se disputan y finalmente el Estado no cumple su rol imparcial de un verdadero árbitro y sobre todo a favor de los necesitados y los derechos humanos, y no cómplice de las empresas y de la corrupción. De modo que ahí hay toda una tarea para rescatar el Estado. Y un Estado honesto también es garantía de una verdadera democracia. También se ha hablado de la inclusión. Ese tema, si bien es interesante, cuando alude a la igualdad está muy bien, pero a veces saben que es triste cuando uno quiere incluir a los excluidos en una sociedad neoliberal que en el fondo los va a convertir también en mercancía, los va a convertir en ese juego de personas que compiten individualistamente por ocupar puestos y no en esa colaboración y esa nueva manera de entender una sociedad que colabora, ¿no? Y termino felicitando a los que se animan a protestar, que van a ayudar a que esa protesta sea controlada y justa, en donde nos mezclamos con todos, porque juntos tenemos que caminar, como en el poema Masa de César Vallejo, no se levanta el que está herido, sino es con la presencia de todos. Todos somos necesarios, y esa es una tarea difícil, pero importante. También se ha dicho que en las protestas anteriores sucedieron cosas lamentables, y felicitar a los que dieron alojamiento, a los que financiaron alimentación, a los que ayudaron y seguir ayudando. Es lamentable lo que esta derecha radical está haciendo, este grupo de la resistencia que fue recibido por el gobierno. Ustedes saben cómo provoca en las protestas, es algo lamentable y a ellos no se les exige que controlen su violencia. Lo que se ha hablado de las comunidades indígenas y la orfandad en que viven a merced de un narcoestado es muy lamentable y también tendremos que solidarizarnos con todo eso. El momento actual prioriza el tema de no a la impunidad, convocar elecciones cuanto antes y rescatar una democracia que ha sido cooptada. Y la Iglesia somos todos.
es iglesia sinodal. Hay que agarrarnos de aquellos pastores que se pronuncian con mayor claridad, como el de Jaén, admirar a la iglesia luterana, felicitar a los grupos de equipos docentes, también a los de Carlos de Foucauld y a tantos otros que están apoyando y jugándose por un Perú que cambie. Obviamente esto va a demorar, pero en el terreno es que logramos nuestros objetivos. Y creo yo que podemos terminar con este texto de San Pablo en la carta a los Romanos 8, que la crisis se convierte en una oportunidad para crear algo nuevo. Tenía que cambiar el modelo neoliberal. Era necesaria la crisis, porque eso no podía continuar destruyendo una sociedad en un individualismo consumista, depredador, una economía de mercado que nos convierte en mercancía, etcétera, etcétera. Eso tenía que cambiar. Entonces, nos duele la crisis, pero era necesario. Sin embargo, es un parto hacia algo nuevo que están haciendo y nosotros somos los parteros. Ayudemos a que ese parto traiga algo nuevo y mejor para el Perú. Gracias nuevamente a la Confer, a María Inés y a todos los que están animando a un cambio en el Perú desde la fe, desde la ciudadanía y desde el diálogo entre todos. Gracias María Inés, gracias a todos los que se han conectado y sigamos empujando este cambio con esperanza y con fe. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Padre. Pues gracias, Padre Santiago, por ayudarnos a discernir este espacio sociopolítico desde nuestra experiencia creyente. En el chat hemos puesto, ¿verdad? JPIC va a participar en la marcha. Si hay alguien de JPIC que nos pueda decir el recorrido. Lo que he participado un poco en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el punto de concentración es la Plaza 2 de Mayo a las 3:30, 4 por ahí. Y bueno, me supongo que ahí estará también JPIC. No sé si hay alguien de JPIC presente que nos pueda decir. Sí, Inés. A ver, adelante. Adelante, por favor. Pero sabes, no sabemos todavía la ruta. Cuando estemos ahí a las 3:30, así es, así es. De seguridad. Así es. Bueno, entonces sabemos que el punto de concentración es la Plaza 2 de Mayo. Por los WhatsApp comunicaremos lo que vaya viendo, la organización que vaya viendo de parte de todos los grupos. En la Plaza Francia saben que con los padres de los Sagrados Corazones siempre donamos en especie alimentos no perecederos por aquello que se deba apoyar durante la movilización y por toda la gente que viene hacia Lima, ahí se apoya con especie y donativos en económico también lo pueden hacer a la Confer, ya saben que todo se distribuye donde se necesita estos momentos críticos. A todas y a todos los que han participado les agradecemos, les esperamos el viernes nuevamente para releer esta situación con Pilar Arroyo a las 7:30, el ingreso es libre. El día de mañana estaremos enviando el link de participación. ¿Alguien quería decir algo? Adelante. María Inés, era si podrías poner el número de cuenta porque no todos saben o no tienen, ¿no? Un segundo y ahora se los pongo. Pueden entrar en la página, ahí la he puesto, ¿verdad? La página para que puedan. Aquí está nuestra página, los números de cuenta para solidaridad. También siempre lo ponemos, lo del llamado a la solidaridad.
ahí lo tienen, lo pueden rescatar o se los voy a poner, ¿verdad? En el chat. Para quien quiera donar, y ya saben que con los diversos grupos o la comisión, especialmente ahora JPIC, es con la que hacemos llegar los recursos para esta marcha, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Nos unimos también en oración. Y gracias, Padre Santiago, nuevamente. Te esperamos el viernes también. Quizá el jueves hay otra convocación, pero vamos a ver si concretamos con la persona que estamos invitando. ¿Sí? Gracias por tu disponibilidad, Padre Santiago. Con mucho gusto. Bueno, entonces a todas y a todos buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias. muy bien. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias para Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por el espacio, muy bueno. Así es. Gracias, buenas noches. Gracias, Juana. Buenas noches, muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias, buenas noches. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Buenas noches. Agradecer a la CONFE, al Padre Santiago y a todos los que hemos participado. Gracias, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias, muchas gracias. Pronto. No vi.